Existe un lugar muy lejos de aquí, donde la vida es sencilla. Los niños crecen felices y todo es agradable. Se nos ocurre darle la vuelta, ¿no? En donde los que invaden son los humanos realmente, en un formato donde es un astronauta que es a nivel conceptual es una persona muy sencilla, que es muy pacífica, entonces ese contraste de los aliens creyendo que esas cosas que vienen de fuera vienen a invadirle. Es muy complicado, ¿no? Porque nosotros partimos de cero, o sea, venimos del mundo del videojuego, estuvimos 8 meses para encontrar esa idea y luego a partir de ahí, pues un largo camino. En nuestros planes estaba 5 años en montar el estudio que iba a hacer la película y desarrollarla. Al final se nos alargó a 7 porque la distribución nos costó mucho meter la cabeza, sobre todo en Estados Unidos. En la casa es claramente escritura alienígena. Dice, rendíos o morid. Diabólico. Es un hecho histórico, ¿no? Que estemos en 3.500 salas en todo Estados Unidos. Eso para la animación de este país no, vamos, creo que es un hecho, pues eso, que ha marcado un antes y un después, no había ocurrido nunca, ¿no? Quieren cosechar nuestros órganos y esclavizar nuestras mentes. Joe en un momento dado ve un pequeño metraje de la película que era Chuck llegando al planeta, que se convirtió un poco así en la parte de referencia de la película, ¿no? Y le encantó, le gustó mucho y fue lo que le convenció para entrar al proyecto, ¿no? O el monstruo malvado te llevará. Planet 51.